Bienvenidos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que como todos los miércoles les da la más cordial bienvenida y les agradece el favor de su atención. Pedimos a todas y a todos nuestros distinguidos amigas y amigos que por favor silencien sus micrófonos a efecto de no distraer a nuestro distinguido disertante, que esta noche es el maestro Juan Cabrera Telles, distinguido juez de ejecución del Poder Judicial del Estado de México, quien nos va a aportar el tema tramitología de la etapa de ejecución. Maestro Víctor, muy buenas noches. Preséntenos a nuestro distinguido ponente. Buenas noches, doctor Eduardo. Buenas noches, su señoría Juan Cabrera Telles. Es Buenas un noches. gusto, un honor y un privilegio contar con su presencia esta noche en temas selectos de derecho penal. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de nuestro invitado de esta noche. El maestro Juan Cabrera Telles es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Acatlán. Es maestro en Ciencias Penales por la Universidad del Valle de México, habiendo obtenido mención honorífica. Cuenta con diversos diplomados en materia de ejecución de sanciones penales. Ha impartido diversas conferencias en la Escuela Judicial del Estado de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad del Valle de México y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Actualmente es docente de la Facultad de Estudios Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Poder Judicial del Estado de México ha ocupado diversos cargos, desempeñándose actualmente como juez de ejecución de sanciones penales en el Distrito Judicial de Tlalnepantla. Sea bienvenido esta noche, maestro Juan Cabrera Telles, a temas selectos de Derecho Penal. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Buenas noches nuevamente a todos. Primeramente, pues agradecerle esta invitación que me hace para poder, pues, platicar a los interesados con relación a esta tramitología de la ejecución de la pena. Por otro lado, también hacer mención de que todo cuanto yo manifieste, todo cuanto exponga, es a título personal, es una opinión meramente particular en razón de la experiencia que he tenido a lo largo de los años que me he desempeñado como juez de ejecución. El Poder Judicial del Estado de México podrá o no compartir mi opinión, sin embargo, pues es una opinión particular, es a título personal. Y pues estoy aquí a la orden, y precisamente es un tema que me interesa, precisamente que se conozca. Y pues no sé, usted me indicará cómo realizamos, se hacen algunas preguntas o me expongo. Usted me indica. Escuchamos su disertación, señor juez. Posterior a su disertación, las y los asistentes le formularán algún cuestionamiento. Bien, si es que, bueno, ya escuché la indicación de que apaguen sus micrófonos. Si hubiera, si estoy explicando y existe alguna posibilidad de que puedan hacer una pregunta, si se los pueden permitir, sería fabuloso, en razón de que luego tenemos esa posibilidad, o más bien esa duda en ese momento, pero no se nos permite hacerla, y ya cuando se nos permite, pues ya se nos olvidó, ya no sabemos qué se pregunta. Entonces, si existiera esa posibilidad, y si no, pues de todos modos, yo creo que existiría algún momento en que se realicen, ya sea de forma personal, se les habilita el micrófono, o en su caso, pues a través del chat. Pues bien, esto de la ejecución de la pena, pues desde luego podemos decir en cierto modo que es un tema, pues ciertamente pues nuevo, ¿no? Es a partir de la Ley Nacional de Ejecución Penal en 2016 que se empieza a tener auge, que se empieza a hablar de la ejecución de la pena o ejecución de las sanciones penales. Es menester también señalar que en el Estado de México, en el caso nuestro, nuestra entidad mexiquense, esta figura del juez de ejecución lo tenemos desde el año 2006. Desde luego, pues al inicio de 2006, hasta el inicio de del sistema acusatorio, únicamente se conocía de la pena privativa de libertad. A partir de que se implementa el sistema acusatorio en el Estado de México, el juez de ejecución ya conoce también
del cumplimiento de todas y cada una de las sanciones que se llegan a imponer a una persona a quien se declara penalmente responsable a través de una sentencia que emite en su caso el juez del conocimiento, el juez que instruye un proceso a una persona a quien se le atribuye un hecho delictuoso. Es entonces a partir de ese sistema acusatorio que el juez de ejecución en el Estado de México pues ya tiene conocimiento respecto de la ejecución de todas las sanciones que se llegan a imponer a la persona que se emite una sentencia de condena, como son la pena de prisión, la multa, reparación de daño, decomisos, suspensión de derechos, en fin, cualquier sanción que se imponga a la persona en la sentencia, el juez de ejecución es el encargado de llevar a cabo su cumplimiento. Desde luego también cabe señalar que si nosotros atendemos a la redacción del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de donde podemos advertir precisamente de las fases de que se compone el proceso penal, nos hace mención precisamente de que pues, se integra ese proceso penal a través de una fase inicial de investigación y después una fase complementaria que se tramita ante el juez de control. Enseguida tenemos lugar una fase intermedia, posteriormente viene una fase de juicio. Sin embargo, no se hace mención nada por cuanto se refiere a la ejecución de las penas. No obstante ello, podríamos ubicarla precisamente en esta última etapa, en última fase del proceso penal, que es la de juicio, tomando en consideración que en esta fase de juicio se emite la sentencia. Desde luego, el juez de ejecución penal va a tomar conocimiento única y exclusivamente de todas aquellas sentencias de condena. Cuando hay sentencia absolutoria, desde luego, pues no hay nada que ejecutar y el juez de ejecución pues no tiene ninguna intervención en es más, ahí ni siquiera tenemos conocimiento de esa sentencia. Entonces, únicamente de las sentencias de condena, de las cuales sean materia de estudio, o en la materia precisamente lo que va a versar la ejecución de las penas. Y repito, pues nosotros conocemos de todas las sanciones que se imponen a la persona que previamente se declaró responsable a través de una sentencia de condena. Desde luego, una vez que la sentencia queda firme, causa estado, debe de remitirse al juez de ejecución. Esto incluso por disposición normativa que establece, si mal no recuerdo, el artículo 413 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incluso la propia Ley Nacional de Ejecución Penal también hace mención que precisamente corresponde al juez de ejecución conocer respecto del cumplimiento de todas aquellas sentencias que quedan firmes y obviamente pues hablamos de sentencias condenatorias. Esto nos lo establece textualmente el artículo 101 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es entonces también pues a partir de que el juez de ejecución recibe precisamente esa sentencia firme y desde luego el auto que la declara ejecutoriada, es que se da inicio a ese procedimiento de ejecución. Y aquí en este procedimiento de ejecución incluso pues, podemos encontrar lo que es también el procedimiento jurisdiccional. El procedimiento de ejecución entendido, digámoslo de forma general, como pues en lo que se refiere a la totalidad del cumplimiento de la ejecución de las diversas sanciones que se pueden imponer a una persona en la sentencia condenatoria que previamente se dictó en su contra. Desde luego, puede ser también esta con o sin detenido. Es decir, que la sentencia quede firme, sentencia condenatoria puede quedar firme, teniendo a la persona sentenciada privada de la libertad y desde luego encontrándose al interior de un centro penitenciario. O bien puede ser que se emite esa sentencia de condena y la cual también queda firme y que la persona se encuentra en libertad. En uno u otro caso hablamos de sentencias condenatorias firmes y ejecutables y desde luego pues es la materia de ejecución penal. El declararla firme desde luego establece o quiere decir que ya no existe ningún medio ordinario, ningún recurso ordinario por medio del cual se pudiera combatir esa resolución y motivo por el cual pues es ya motivo de cumplimiento de ella, ¿no? Esto desde luego es a través de la ejecutabilidad que se establece de esa sentencia de condena. Entonces el hecho de declararla ejecutable pues sí precisamente da lugar a que se puede ya exigir el cumplimiento de las sanciones que se llegaron a imponer a la persona que se dictó condena en contra de ella a través de esa sentencia que se nos hace llegar una vez que queda firme.
En el caso de que se trate de una sentencia de condena con persona privada de la libertad, desde luego que el juez del conocimiento, ya sea juez de control, en virtud de que hubiera dictado una sentencia en procedimiento abreviado, o bien el juez o tribunal de enjuiciamiento, deberán de poner a disposición del juez de ejecución tanto a la sentencia ejecutoriada y el auto que la declara firme, como a la persona privada de la libertad, ello con el propósito de que se proceda al cumplimiento de la ejecución de las diversas sanciones que se le impusieron. Y desde luego, si en el caso de que se tratara de una persona sentenciada que se encuentra en libertad y que las sanciones que se le hubieran impuesto no se le concede ningún beneficio sustitutivo de la pena, pues entonces se le tendrá que requerir a la persona sentenciada que de forma voluntaria se ponga a disposición de la autoridad ejecutora a efecto de que se lleve a cabo el cumplimiento de la sanción. Y con el apercibimiento de que no hacerlo, pues se le ordenará su reaprensión. Por otro lado, pues en el caso de que sea una persona en libertad, pero que se le conceden sustitutivos de la pena, pues se le va a dar la posibilidad de que se adhiera a esa sentencia, perdón, a ese sustitutivo, dentro de un plazo de 3 días, una vez que adhiera, manifiesta su voluntad de adherirse a ese sustitutivo, pues es entonces que se procede a darle un término de 30 días para que dé cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos que se establecen en esta sentencia de condena. Eso con el propósito de que se pueda hacer efectivo el sustitutivo penal que se le hubiera concedido. Así entonces, bueno, pues como ya quedó establecido, pues nosotros los jueces de ejecución vamos a llevar a cabo el cumplimiento de esas sentencias de condena que quedaron previamente firmes y ejecutables. Para ello, desde luego, también debemos establecer que esto se va a llevar a través de este procedimiento de ejecución que he mencionado, y en el cual, desde luego, puede haber muchas situaciones que se pueden vislumbrar en este procedimiento de ejecución. No solamente es en lo relativo al cumplimiento de las sanciones, sino también que puede versar en lo relativo a lo que son las condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad, incluso con relación a los derechos de las personas que en un momento dado pudieran tener esa posibilidad de ingresar a los centros penitenciarios, como pudiera ser el caso de los defensores, ya sean públicos o privados, el caso de algunos visitantes, ya sean familiares o algunos visitantes, como el caso de, no sé, alguna organización protectora de derechos humanos. Entonces, en todos estos casos puede existir la posibilidad de que se lleve a cabo algún tipo de controversia, ¿no? De hecho, la propia Ley Nacional de Ejecución Penal establece el tipo de controversias de las cuales puede tener conocimiento el juez de ejecución, y es precisamente en estos rubros en los cuales pueden existir controversias en las cuales el juez de ejecución va a tener intervención. Y así hablamos entonces de controversias con relación a condiciones de internamiento, controversias de igual forma con relación al plan de actividades de las personas privadas de la libertad. Encontramos también controversia respecto de los derechos de las personas que pueden solicitar su ingreso al centro penitenciario como visitantes. Ya decía yo, bien pueden ser los defensores públicos o privados, o cualquier otra persona, ya sea familiares o incluso, como mencionaba hace un momento, personas integrantes de organizaciones protectoras de derechos humanos. Y desde luego controversias con relación a la duración, modificación y extinción, tanto de las penas como de las medidas de seguridad. Entonces son estas los rubros en los cuales se puede solicitar o se puede ejercer alguna controversia ante el juez de ejecución. Desde luego que no debemos de perder de vista también que hoy en día ya con este nuevo sistema de enjuiciamiento penal, como es el sistema acusatorio, ya el juez de ejecución no puede actuar de manera oficiosa como se hacía en el sistema mixto de corte acusatorio inquisitivo, en donde en ese sistema tradicional, por llamarlo de alguna manera, bastaba únicamente con que la persona sentenciada, la persona privada de la libertad, o en su caso el defensor, o incluso hasta uno de los familiares, hicieran la petición al juzgado de ejecución de
pues, los beneficios preliberacionales. Y ahí nosotros como juzgado de ejecución, pues sí actuábamos de manera oficiosa y procedíamos a recabar todo lo que fuera necesario a efecto de poder resolver lo que fuera relativo a ese posible beneficio al que podía acceder esta persona privada de la libertad. Y repito, aquí actuando el juez de ejecución de forma oficiosa, a diferencia de lo que se da hoy en día ya con el sistema acusatorio y con la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde ya el juez de ejecución no actúa de forma oficiosa. Ya el juez de ejecución va a actuar única y exclusivamente con base a lo que las partes procesales le puedan solicitar, lo que le puedan peticionar. Y esto, como he mencionado, a través de las diversas controversias que se pueden formular ante el juzgado de ejecución. Y de las personas que van a estar legitimadas para poder emitir o para poder promover alguna controversia ante el juzgado de ejecución, nos las establece, nos las señala la propia Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 121, en donde hace mención de que las partes procesales son, pues, la persona privada de la libertad, pues desde luego que sería quizás la persona primariamente interesada en poder obtener alguna situación favorable en cuanto a su situación de internamiento que se encuentra. Desde luego también encontramos al defensor, que bien puede ser público o privado, que también puede ser una de las partes procesales que pueden promover controversias en este procedimiento de ejecución. Lo mismo que en su caso lo podría hacer en algunos casos específicos el Ministerio Público. Incluso aquí podrían decir, pues, cómo el Ministerio Público podría promover alguna controversia, ¿no? Sobre todo tratándose de beneficios preliberacionales y por lo que se refiere a la libertad anticipada, la agente del Ministerio Público es una de las partes procesales, una de las partes que pueden incluso solicitar el beneficio de libertad anticipada a favor de la persona privada de la libertad. Desde luego, ya aquí en este proceso de ejecución, el agente del Ministerio Público ya no es acusador, además de que aquí ya no existe acusación. Ya la gente del Ministerio Público se va a encargar y va a tutelar precisamente que pues, no se vulneren derechos fundamentales de ninguna de las personas que intervienen en todo este procedimiento de ejecución, dígase o llámese la persona privada de la libertad o cualquiera de los visitantes, e incluso de la propia víctima o el ofendido. Y también podemos encontrar como parte procesal también a la propia autoridad penitenciaria, a los directores de los centros penitenciarios y de igual forma que vuelvo a que en el caso de la gente del Ministerio Público, pues decir cómo la autoridad penitenciaria va a solicitar un beneficio a favor de la persona privada de la libertad. Pues esto se da sobre todo en caso de sustitutivos de las penas y en caso de beneficios preliberacionales por política criminal o política penitenciaria. En estos casos, sí, la autoridad penitenciaria puede también solicitar el beneficio a favor de la persona privada de la libertad. Podemos encontrar aquí también una parte procesal que la ley señala como el promovente de la acción o el promovente del recurso. Desde luego aquí en el proceso penal, en este procedimiento de ejecución, pues hablamos precisamente de un promovente de la acción. Y aquí lo que comentamos hace un momento pudiera ser algún familiar de la persona privada de la libertad o posiblemente alguna de las personas con derecho a poder obtener un acceso al centro penitenciario, como serían visitantes, que propiamente podríamos hablar como una persona pues que se desempeña en una institución o en un organismo protector de derechos humanos. Entonces, así encontramos que quienes pueden promover estas controversias ante el juez de ejecución, pues como ya indiqué, es la persona privada de la libertad, el defensor, el agente del Ministerio Público, la autoridad penitenciaria, el promovente de la acción, e incluso también podemos encontrar a la víctima y al asesor jurídico, pero esto desde luego únicamente en lo que se versaría con relación a la reparación del daño, o bien en casos aquellos como en los que se pudiera afectar de alguna forma directa o indirecta, como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, respecto a su derecho al esclarecimiento de los hechos o al acceso a la justicia. Entonces son estas las partes procesales quienes pueden en un momento dado promover algún tipo de controversias ante el juez de ejecución. Desde luego en términos de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal y concretamente en términos del artículo 120, en donde se establece que las acciones y recursos, y en este caso, bueno, pues hablaríamos propiamente de acciones, ¿verdad?
se van a sustanciar conforme a un sistema adversarial y oral. Obviamente aquí ya volvemos y hablamos de esta adversarialidad, en donde desde luego pues, quien va a peticionar tendrá la necesidad o la obligación, mejor dicho, de poder justificar lo que está solicitando. Es decir, si yo solicito algo, pues yo tendré la obligación de justificar esa circunstancia, a efecto de que el juez, al momento de resolver, pues me dé la razón y resuelva lo que yo estoy solicitando y desde luego que sea favorable. Desde luego esto en el caso de cualquier persona que esté promoviendo esta controversia. Y en este procedimiento jurisdiccional debe de observarse desde luego también esos principios constitucionales y procesales establecidos tanto en la Constitución Federal como en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, como son precisamente el principio de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y el de publicidad. Desde luego todo, pues ya dijimos que es a través de un sistema adversarial y oral. Desde luego, esto tendrá que realizarse a través de una petición que se debe de realizar al juez de ejecución. Y esto, desde luego, pues, tendrá que ser a través de una promoción, un escrito, que el promovente o la parte procesal que esté promoviendo, pues deberá de hacer llegar al juzgado. De ahí entonces, de que esa controversia, también por disposición normativa, deberá de realizarse en términos de lo que establece la propia Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 122, en donde establece precisamente que esa controversia se debe de realizar por escrito, y ese escrito de controversia, esa petición, deberá ser presentada ante el juzgado de ejecución. En ese escrito se debe de hacer mención precisamente del nombre de la persona o la parte procesal que está promoviendo o que está peticionando esa controversia. Desde luego deberá hacer mención también del domicilio donde se le puede localizar. Este artículo 122 también hace mención de que se debe de establecer un relato de inconformidad, se deben señalar los medios de prueba en caso de contar con ellos, y además podría hacerse la solicitud de suspensión del acto. Además, debe señalarse también que en este artículo 122 se nos establece la directriz como debe de establecerse o como debe de llevarse a cabo una controversia. Yo he manifestado en otros foros, pláticas e incluso en aula, he señalado que este procedimiento jurisdiccional que la Ley Nacional de Ejecución Penal establece, el artículo 120 al 129, en mi óptica particular, pareciera que este procedimiento jurisdiccional tuviera que versar única y exclusivamente con relación a condiciones de internamiento. Me explico por qué. Y he hecho mención ahorita que en el artículo 122 nos establece precisamente que la controversia se debe de presentar por escrito ante el juez de ejecución y que ese escrito se debe hacer mención del nombre y domicilio de la persona que está promoviendo, y que incluso se debe hacer mención del relato de la inconformidad. Y también menciona que se deberá en su caso mencionar los medios de prueba en caso de contar con ellos, y además también establece que se puede solicitar la suspensión del acto. Así entonces, pues obviamente que normalmente estas controversias, no vamos a, si se trata de una condición de internamiento, es indudable que sí va a ser una inconformidad, y resulta indudable que también pues pudiera darse el caso que no se contara con medios de prueba, y además de que también existe la posibilidad de que se pueda solicitar la suspensión de ese acto de que se está recurriendo ante el juez de ejecución para que resuelva si pues es procedente o es legal o no. Esto procede únicamente en el caso de una condición de internamiento. ¿Sí? Por ejemplo, pudiera darse el caso que no se le esté dando atención médica a una persona privada de la libertad. Pues desde luego aquí en este caso, pues sí podría existir, y de hecho sí existiría una petición o un relato de inconformidad como lo establece el artículo 122. Y desde luego pues se tendría que hacer mención en qué consiste esa inconformidad, que sería precisamente que no se da la atención médica a la persona privada de la libertad. Y como consecuencia de ello, pues no existiría una factibilidad de que pudiera contar
con pruebas suficientes para poderlo justificar, sino únicamente pues con el dicho de él y con el hecho de que no se le está proporcionando la atención médica. Y como consecuencia de ello podría solicitarse la solicitud de suspensión de ese acto, con el propósito de que se ordene por parte del juez de ejecución a la autoridad penitenciaria que se le dé la atención médica que requiera. Desde luego, insisto, esto en tratándose de una condición de internamiento. Ahora bien, así, suponiendo que se trate de un beneficio preliberacional, un beneficio a través del cual la persona privada de la libertad puede obtener pues su acceso a la calle, ¿verdad? Su libertad propiamente, pues no vamos a hablar de un relato de inconformidad, no vamos a ver si es que tiene pruebas o no para justificar su petición, y pues, desde luego, pues si va a solicitar un beneficio preliberación, tampoco va a existir una petición de suspensión del acto reclamado. Desde luego, en tratándose de un beneficio preliberacional, en términos de este artículo 122, además de hacer mención del nombre del promovente, así como nombre de domicilio donde se le pueda localizar, esto para efecto de realizar notificaciones, debe de realizarse, pues no es un relato de inconformidad, sino aquí pudiéramos, ¿cómo se llama?, flexibilizar este artículo o de alguna forma adecuarlo a nuestra petición, y aquí en todo caso haríamos una relación de antecedentes de lo que nosotros vamos a peticionar. Y desde luego, pues también tendríamos la necesidad de mencionar todos aquellos medios de prueba con los que se cuenta para poder justificar esa petición que se está realizando. Y desde luego, pues esa sería una obligación que tenga el promovente de mencionar los medios de prueba con los que cuente para poder justificar su petición. Si no cuenta con medios de prueba para justificar esta petición, pues sería difícil, sería legalmente imposible que uno con de ejecución pudiera resolver favorablemente al promovente una petición en la cual no tiene forma de justificar lo que está solicitando. Y desde luego, en tratándose de un beneficio preliberacional, tampoco existiría la posibilidad de solicitar la suspensión del acto. Pues aquí, como reitero, a través de ese beneficio preliberacional, lo que la persona privada de la libertad va a pretender es precisamente obtener su libertad, es obtener su externamiento del centro penitenciario para que se vea puesto en libertad a través de ese beneficio preliberacional que está peticionando. Así entonces, en términos de este artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para promover una controversia y sobre todo en tratándose de un beneficio preliberacional, se deberá de hacer mención de la persona que está promoviendo, y desde luego, pues bien puede ser la persona privada de la libertad, o bien puede ser normalmente su defensor, que normalmente estas controversias de beneficios preliberacionales son las personas que normalmente son los que promueven ante el juez de ejecución este beneficio preliberacional. Entonces, como ya se ha indicado y se establece por este numeral 122, pues el nombre y domicilio de quien está promoviendo se debe de hacer mención. En lugar de esa relato de inconformidad que establece el artículo 122, como lo indiqué hace un momento, pues se debe hacer una relatoría de los antecedentes del caso. Es decir, aquí pues se deberá hacer mención de todos los casos, todos los antecedentes de la situación particular de la persona privada de la libertad, como es el hecho de mencionar a partir de cuándo se encuentra privada de la libertad la persona, que fue sujeta al proceso, que se le instruyó el proceso por X delito y que en determinada fecha se emitió una sentencia condenatoria, si es que se emitió o no o si ejerció, mejor dicho, algún acto de impugnación en contra de sentencia de condena, y en su caso, pues cómo es que se resolvió. Y de igual forma, si es que también se llegó a promover el juicio de amparo en contra de ella y cómo se resolvió. Eso con el propósito de poder establecer precisamente pues, de que se trata de una persona privada de la libertad desde determinada fecha, que incluso pues a la fecha en que está solicitando poder determinar en esos antecedentes el tiempo que pudiera ya llevar en reclusión esta persona privada de la libertad. Y desde luego también hacer mención del delito de que se trate, ello también con el propósito de que pues desde ese momento pueda establecerse por parte del promovente de que no existe ningún impedimento en relación al delito por el que fue condenada esta persona privada de la libertad para obtener ese beneficio. Desde luego, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece únicamente como delitos en los cuales no se puede conceder beneficios preliberacionales lo que es el secuestro, delincuencia organizada y trata de personas.
atendiendo a esta circunstancia. Por ello, en mi concepto, es importante establecer en esos antecedentes el delito por el cual fue condenada la persona privada de la libertad, puesto que desde ese momento tanto el promovente como la autoridad jurisdiccional que va a tener conocimiento de esa controversia podrá advertir si existe o no impedimento para la concesión del beneficio que se está solicitando. Y desde luego también hay en esos antecedentes, partiendo de la fecha a partir de la cual fue asegurada o obtenida esta persona, e incluso la sanción que se le impone y el tiempo que lleva recluido, poder establecer también si existe la posibilidad de que sea posible candidato a obtener el beneficio preliberacional del que se trate. Los beneficios preliberacionales, de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, se pueden obtener a partir de que se cumple el 50% o la mitad de la condena o pena de prisión que se impuso a la persona sentenciada, a la persona condenada. Entonces, desde esta relatoría de antecedentes, nosotros podemos advertir ya esas circunstancias. Incluso, pues eso nos servirá para efecto de que en ese auto inicial en el cual se recibe la controversia, podamos nosotros pues admitir a trámite esa solicitud o en su caso prevenir al promovente o bien hasta para poder desechar esa controversia. Podría darse el caso que se esté peticionando, por ejemplo, un beneficio de libertad condicionada, en donde se requiere para ello pues el cumplimiento al menos del 50% o mitad de la pena de prisión que se impuso en la persona privada de la libertad, suponiendo que se tratara de una pena de 10 años y resulta que se lleva cumplido únicamente 2 años hasta el momento que está pidiendo. Desde luego pues sería notoriamente improcedente esa solicitud y desde ese momento se podría desechar esa controversia por improcedencia. Entonces todos estos datos resultan importantes para poder establecer la procedencia o no de esa controversia. En la controversia o en ese escrito también se debe de hacer mención de todos aquellos medios de prueba con los cuales se cuenta a efecto de poder solicitar ese beneficio de que se trate. Y desde luego cabe hacer mención que normalmente todos esos medios de prueba que se puedan invocar para poder justificar que se acreditan los requisitos del beneficio que se está solicitando, son medios de prueba que se encuentran inmersos en la carpeta de ejecución con la que se cuenta en el juzgado a favor de la persona privada de la libertad de que se trate. En esta carpeta de ejecución, en términos de lo que la propia ley de la materia establece en su numeral 105, pues debe de contenerse pues esas sentencias tanto de primera como de segunda instancia, si es que se hizo valer algún medio de impugnación, el auto que la declara ejecutoriada, desde luego. En el caso de que se hubiera hecho valer algún juicio de amparo, pues también debe de contenerse esa sentencia de amparo. De igual forma deben de contenerse en esa carpeta de ejecución otros documentos más como son plan de actividades, actas de comité técnico, en las cuales se llegan a imponer algunas sanciones disciplinarias o actas de comité técnico en cuanto a la evolución o evaluación del plan de actividades al que se encuentra la persona privada de la libertad sujeta en un centro penitenciario. También puede contenerse ahí en esa carpeta de ejecución algunos otros documentos o diligencias que puedan ser relativas a cumplimiento de otras sanciones, como puede ser la multa, reparación de daño, decomisos o en fin, cualquier otro dato en relación con esta ejecución de la sanción. Entonces, en esta carpeta de ejecución se encuentra una infinidad de documentos a través de los cuales se puede justificar pues todos los requisitos que se establecen para un beneficio. Hace un rato mencioné, por ejemplo, que se peticionara el beneficio de libertad condicionada, es el que se puede obtener a partir del cumplimiento del 50% de la pena, y con base a esos diversos documentos que se contienen en la carpeta de ejecución, se pueden justificar todos y cada uno de esos requisitos. Entonces, en ese escrito de controversia, se debe de hacer mención de esos medios de prueba, y no es como en una controversia de condición de internamiento de que se puede hacer mención en el caso de que se pudiera contar. No, aquí en una controversia de beneficio o preliberación necesariamente debe de contener o debe de contarse con medios de prueba con los cuales se va a justificar esa pretensión para obtener un beneficio preliberacional. Pues si no se cuenta con medios de prueba para justificarlo,
pues como ya lo mencioné hace un momento, pues nosotros jueces de ejecución no podríamos resolver favorable un beneficio preliberacional. Desde luego también en mi concepto debería hacerse mención de el requisito es el que se va a justificar con cada uno de esos medios de prueba que se van a señalar en ese escrito de controversia. Aquí también yo he llegado a mencionar que esto es como un símil, algo similar a todas aquellas demandas que se realizan en materia civil, en materia familiar, en donde efectivamente vienen antecedentes, vienen pruebas, e incluso se menciona qué prueba acredita qué requisito. Aquí en nuestra controversia para un beneficio preliberación, incluso también pudiera darse el caso de que se hiciera mención respecto de la idoneidad y la pertinencia de esa prueba, de ese medio de prueba de que se trate. Y desde luego, pues señalar lo que se pretende con ese medio de prueba. ¿Qué requisito vamos a justificar con ese medio de prueba? Y desde luego, esto necesariamente tendríamos que hacerlo en nuestro escrito de controversia. Entonces, ese escrito de controversia, pues como ya se indicó, debe ser necesariamente, pues, como los nombres lo está indicando, es por escrito, ¿verdad? Se debe de mencionar quién está promoviendo, datos de localización, sobre todo para llevar a cabo notificaciones. Debe de hacerse ese relato de los antecedentes del caso, se debe de establecer necesariamente esos medios de prueba con los cuales se van a justificar todos y cada uno de los requisitos del beneficio en el cual estamos solicitando a favor de la persona privada de la libertad. Este es precisamente el trámite que se debe de realizar o la forma como se debe llevar a cabo esta petición o esta solicitud ante el juez de ejecución de un beneficio preliberacional a favor de una persona privada de la libertad. Esto es, perdón, digo, esto es algo que a mí siempre me ha interesado que se conozca, porque normalmente ejecución, pues no obstante que desde el año 2016 apareció la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues decía yo, es un tema quizás relativamente nuevo, porque no es desconocido este tema, es un tema árido la ejecución, y más aún de que si no tenemos la intención, la capacidad para poder ver cómo se tramita este tipo de controversias en ejecución, pues todo queremos hacerlo quizás como lo hacen en el proceso penal, y que es algo completamente distinto. Proceso penal se regula por el Código de Procedimientos Penales, que nada tiene que ver con la Ley Nacional de Ejecución Penal que regula precisamente este tipo de controversias. Desde luego no paso desapercibido que la propia Ley Nacional de Ejecución Penal no remite de manera supletoria al Código Nacional de Procedimientos Penales en lo que no se regule. Desde luego, normalmente en lo que nos remitimos al Código Nacional de Procedimientos Penales es precisamente para todo lo relativo a las pruebas, porque desafortunadamente la Ley Nacional de Ejecución Penal no regula nada en cuanto a los medios de prueba, en cuanto a las pruebas para poder resolver una controversia. Entonces, de ahí sí tenemos la necesidad de remitirnos al propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Claro, entonces de lo que me interesa y que precisamente cuando el doctor Rivas me invitó para dar esta plática y que me dice sobre qué tema, pues sabes, lo que me interesa pues es dar a conocer precisamente esta forma de tramitar o de solicitar las cosas en materia de ejecución de penas, porque normalmente son pocas las personas que llegan a hacer estos trámites porque no lo conocen y tampoco no se detienen pues de echarle una ojeada a la ley nacional a ver qué es lo que dice o cómo puedo solicitar las cosas. Entonces sí es un tema que realmente me interesa que se conozca, que se difunda, para que se pueda tramitar y se conozca precisamente esta forma de solicitar las cosas o de tramitar estas controversias en materia de ejecución. Es, como ya indiqué hace un momento, pues algo similar a cómo se hace el trámite en materia civil o familiar, donde necesariamente tenemos que realizar antecedentes del caso, tenemos que mencionar nuestras pruebas e incluso tenemos que indicar con qué cada una de esas pruebas justificamos cada uno de los requisitos de nuestra pretensión. Y desde luego que en base a esto, cuando nosotros promovemos en ejecución, pues ya tengamos la seguridad en un 99.99% de que lo que estamos solicitando nos va a ser concedido, nos va a ser otorgado. Porque caso contrario, pues si solicitamos
un beneficio y no tenemos pruebas con qué justificar los requisitos, pues desde luego que pues va a ser improcedente esa solicitud. Al final, pues, lo que va a resolver el juez es decir que pues no se acreditan los requisitos y pues como dice, ¿no? Pues que siga participando para que una vez que cuente con los requisitos tenga la posibilidad de promover nuevamente. Es entonces pues la importancia precisamente de esta forma como se debe tramitar una controversia en materia de ejecución y ante un juez de ejecución precisamente. Desde luego todo esto no es una situación de que sea pues, un capricho de su servidor, ¿verdad? Pues son situaciones que emanan precisamente de la ley, que la misma ley de ejecución penal nos establece esta circunstancia en la cual vamos a poder llevar a cabo esta petición o esta controversia a efecto de solicitar sobre todo los beneficios preliberacionales. Y desde luego, pues estas controversias, de acuerdo a ese procedimiento jurisdiccional que ya mencioné, se encuentra regulado del artículo 120 a 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues deberá ser resuelto en una audiencia. Y desde luego, pues esto también incluso hasta es motivo de pláticas independientes, ¿verdad? Porque también requiere de muchos aspectos llevar a cabo esa ejecución, ese desarrollo de esa audiencia. En esa audiencia, sí, en pocas palabras, esa audiencia que se resuelve una controversia, el juez de ejecución prácticamente podríamos resumir que lleva a cabo, si lo comparamos con el proceso penal, que en esa audiencia que se resuelve una controversia, se lleva a cabo prácticamente, digámoslo así, una audiencia intermedia y de juicio, incluso la de individualización de sanciones. Ello en razón de que en esa audiencia se va a llevar a cabo pues lo que es debate para el ofrecimiento, admisión y en su caso la admisión de los medios de prueba. Los admitidos se van a desahogar. Una vez que se termine el desfile probatorio, pues tendrá la necesidad del juez o la obligación, mejor dicho, de resolver la controversia. Controversia con base a lo que alegaron las partes y desde luego con base al desfile probatorio. Por ello, precisamente con base a esa controversia que previamente se presentó. Entonces, en resumen, la forma de tramitar o de llevar a cabo una petición, sobre todo en beneficios preliberacionales en materia de ejecución, es en términos de lo que establece el artículo 122 de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde, repito, pues tendrá que estar necesariamente por escrito, que es una formalidad que nos establece la ley. En este escrito se tendrá que hacer mención de quién está promoviendo. Si soy defensor, pues también es el nombre del defensor y hacer mención que se está promoviendo a favor de la persona privada de la libertad. Hacer mención de los domicilios en donde se va a localizar a la persona que está promoviendo, incluso para las notificaciones que en el caso sean procedentes. Se debe hacer mención de todos los antecedentes del caso y es algo importantísimo los medios de prueba. Estos medios de prueba, como ya indiqué, se encuentran en la propia carpeta de ejecución. Desde luego, lo ideal es de que se llegara a solicitar copias de esos documentos y se adjunten a la petición, para que se tiene que correr traslado a las demás partes procesales para que también tengan la posibilidad de contestar, incluso de ofrecer pruebas con relación a esa petición. Entonces, es importantísimo hacer mención de esos medios de prueba. Si no se agregan de forma física a ese escrito de controversia, porque se encuentran todos en la carpeta de ejecución, pues creo que sí es importante hacer mención o ubicarlos en qué foja, el número de foja en que se encuentran en la carpeta de ejecución. Pues como ya lo señalé, se debe de correr traslado de esa petición y de los medios de prueba a las demás partes procesales. ¿Cuáles serían? Bueno, pues si está promoviendo sentenciado o el defensor, pues las demás partes procesales van a ser el Ministerio Público, el asesor jurídico, víctima, ofendido, autoridad penitenciaria. Entonces ellos tendrán también esa posibilidad de poder contestar esa petición que está solicitando el sentenciado o el defensor, y desde luego también tendrá la oportunidad de ofrecer medios de prueba para pues contradecir esa petición que está realizando el promovente de ese beneficio. Entonces, como se darán cuenta, pues sí es algo importante la forma en cómo se puede solicitar. Y desde luego,
como indicaba, en cuanto al desahogo de los medios de prueba, pues tendremos necesariamente que acudir al Código Nacional al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y con base a esta normativa, pues es como se va a llevar a cabo todo el desfile probatorio. No olvidemos que en esta normativa, que es el Código Procesal Nacional, se establece precisamente que si los medios de prueba no se desahogan en los términos de esa normativa, pues no van a poder ser valorados por el juez. Entonces, la importancia de poder establecer y que en este escrito de controversia se haga mención de esos medios de prueba. Y como decía también, pues establecer la idoneidad y la pertinencia de los medios de prueba y el objeto, lo que se pretende con relación a ello. Desde luego que igual que en el proceso penal, aquí en el proceso de ejecución, pues podemos optar o establecer que los medios de prueba son precisamente, pues son documentos, son periciales o son testimonios, o cualquier otro que pudiera establecerla y que no vaya en contra de las normas, que desde luego serían estas básicas, las pruebas con las cuales se puede solventar una controversia en materia de ejecución. Repito, todos estos medios de prueba se encuentran contenidos en la carpeta de ejecución. Entonces, que incluso, bueno, ya también es cuestión de otras situaciones que podrían hacerse valer, incluso hasta acuerdos probatorios, e incluso también hechos notorios, pero todo ello es cuestión de controversia, perdón, es cuestión de conocimiento, saber qué es lo que puedo manejar o no. Desde luego ello implica que tenemos que tener alguna cierto conocimiento esto en materia de ejecución. Hay quienes, pues, como ya lo referí también, dicen que la ejecución es lo mismo que el procedimiento penal y cuando llegan a promover a ejecución, pues no saben hacerlo y normalmente, como dicen en el argot jurídico, se les da palo porque las cosas están mal hechas. Entonces, pues espero realmente haber transmitido lo que deseaba, ¿verdad? Que es precisamente la forma en cómo deben promoverse o cómo deben realizarse estas controversias ante un juez de ejecución, sobre todo para poder solicitar un beneficio preliberacional a favor de una persona privada de la libertad. En términos generales, es lo que era mi interés hacer el conocimiento del auditorio, de las personas que me escuchan. Pues si existen alguna pregunta, estoy a su disposición. Hay algunas preguntas en el chat, señoría. La primera es de Patricia Estrada Gutiérrez y le cuestiona que si en el escrito de promoción solo se mencionan los medios de prueba o se anexan. Digo, creo que ya lo respondió. Obviamente se deben hacer mención y se deben anexar, que sería lo ideal, ello tomando en consideración pues, que de esa petición se debe de correr traslado a las demás partes. Entonces, pues las demás partes lo deberán de saber, ¿no? Luego me han llegado a promover y me dicen, pues todas las pruebas están en la carpeta. Y sí, ya sé que están en la carpeta, sin embargo, tengo que correr traslado a las demás partes. Y pues para que vayan las partes, revisen la carpeta y a ver dónde se encuentran ubicadas, pues creo que sería un tanto cuanto complicado, ¿no? Y tratándose, por ejemplo, de la víctima ofendido, pues que son en la mayoría de los casos personas que no se encuentran, pues, que no son conocedoras del derecho, pues les va a ser difícil ubicar esos documentos, ¿verdad? Entonces creo que lo ideal, además de mencionar de esos documentos, esos medios de prueba de que se trate, pues creo que sí es primordial adjuntarlos de forma física, porque también se da muchas de las veces que en el escrito se hace mención de los medios de prueba y los que agregan son diferentes, entonces debe de coincidir tanto el medio de prueba que está mencionando en la controversia como el que se está adjuntando de forma física. Entonces, creo que es la forma ideal, la forma idónea que debe de promoverse, mencionar tanto el medio de prueba que se trate como el medio de físico, sobre todo documental. Desde luego, pues, cabe estar mencionando también que aquí en ejecución prácticamente, pues si podemos hablar en porcentajes, podemos hablar que es un 80%, si no es que más, que todo va a ser documental. Si nosotros revisamos cómo se contiene o qué es lo que debe contener la carpeta de ejecución en términos del artículo 105, nos daremos que son puros documentos. Entonces, aquí es una problemática que nos presenta en ejecución, que ya los documentos no es como en el sistema tradicional, que se desahogan dada su propia y especial naturaleza, atendiendo si eran públicos o privados.
y que además en el Código Nacional ya no se hace esa distinción si es documento público o privado. Ahí habla de documento. Entonces, en términos del artículo 380, 383, pues todo documento, antes de ser incorporado a juicio, debe ser acreditado. Entonces, tienes también, y que es otro tema también diverso en ejecución, que también da mucha problemática en ejecución de sentencia, ¿no? Porque normalmente, pues el defensor da lectura de ese documento y de esa forma pretende que se incorpore a juicio. Entonces, son tantas cosas que se desconocen en ejecución y que, bueno, lo primordial, la forma de poder tramitar esto, ¿no? Entonces, pues, contestando la pregunta, como ya lo indicó, pues sí se había indicado y pues creo que lo ideal es tanto mencionar tanto el medio de prueba en el escrito como anexarlo de forma física. Muy bien. También Elia Rufino le cuestiona, ¿en la etapa de ejecución se puede hablar de datos de prueba? Aquí podríamos, nada nos lo impide, pues esto obviamente sería también en razón de lo que está peticionando. Hace un rato hacía mención de que nosotros conocemos de las sentencias de condena, bien puede haber sentencias de condena sin detenido y en donde se les concede sustitutivos de la pena. Aquí en estos casos, pues, ¿qué nos tendrían que justificar? Pues de acuerdo a lo que establece en los requisitos de los sustitutivos penales, pues tiene que justificar que la persona pues, no fue condenada con anterioridad, que observó buena conducta, que no se sustrajo de la acción de la justicia, que la multa y reparación de daños se encuentran pagados. Habrá, dependiendo del tipo de sustitutivo de que se trate, de que pues debe de contar con alguna persona que va a supervisar cumplimiento de obligaciones por parte de la persona sentenciada, en fin. Estos datos, en este caso de sustitutivos, sí podríamos manejarlo a través de datos de prueba. Obviamente, pues tendríamos que hacer mención de lo que se trata también en el escrito, así como lo estoy mencionando en la controversia. Y obviamente, pues son también datos que podríamos encontrar inmersos en la propia carpeta y hacer mención de ellos donde se encuentran, y claro que sí podríamos hacer mención de esa situación. Al igual como se establece en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba, medios de prueba y las pruebas, también los podemos encontrar aquí en ejecución. Los datos de prueba, en el caso que estoy mencionando, los medios de prueba, precisamente los medios que nos van a servir para justificar nuestra acción. Y las pruebas, obviamente, pues ya en el caso propiamente de una controversia, pues que tendrán que ser desahogadas ante el juez. Pero sí, contestando esta pregunta, creo que sí, en mi concepto sí podríamos hacer valer estos datos de prueba en materia de ejecución, sobre todo en tratándose de estos sustitutivos de la pena. Mauricio Hernández, señoría, le pregunta, ¿es indispensable que el comité técnico sea favorable para la persona privada de la libertad para otorgar el beneficio condicionada o anticipada, estando en tiempo la persona privada de la libertad para solicitarlo? Pues claro que sí es indispensable, en virtud de que a través de ese acta de comité técnico y desde luego los estudios que avalen ese acta de comité técnico van a ser indispensables y son los idóneos para poder justificar precisamente uno de los requisitos, y propiamente, si mal no recuerdo, es en la fracción cuarta, tanto del artículo 137 como 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, libertad condicionada o anticipada respectivamente. Y desde luego, que en el supuesto de que alguna de los ejes de reinserción o alguno de los responsables de esos ejes de reinserción social, como pues de esos actos de comité técnico se manejan, como podrían ser responsables de custodia o vigilancia de educativa, trabajo social, psicología, medicina o criminología. Si ellos emiten una opinión negativa, pues pudiera darse la posibilidad de analizar la razón por la cual está siendo negativa esa propuesta. Obviamente, el hecho de que exista quizás alguna opinión en contrario respecto de alguno de los técnicos del centro penitenciario en el acta de comité técnico que no lo propone y que la mayoría lo propone, pues ello pudiera también, de acuerdo a la forma también que pudiera argumentar la defensa, persona privada de la libertad o el promoviente de la acción, pues hasta dónde pudiera o no combatir esa propuesta desfavorable que esté dando alguno de los técnicos del centro. Es decir, obviamente que lo idóneo es, pues sí, que todo el comité técnico emite una propuesta favorable para el beneficio. Y de esa forma, pues prácticamente ese requisito del cumplimiento del plan de actividades
podrían tenerlo satisfecho. De otra forma, pues entonces sí tendría que ser materia de prueba y de justificarlo, y sobre todo, como ya lo mencioné, si alguno de esos técnicos no da una opinión favorable, bueno, pues quizás lo adecuado sería interrogar el por qué, ¿no? Vamos a suponer que sea en cuanto el pedagogo, el maestro del centro penitenciario, quien señala que pues, su propuesta para beneficio pues, es negativa, tomando en consideración que la persona privada de la libertad no asiste a clases, digo, pues ahí, ¿con qué podría combatir la defensa esa situación? A diferencia de ello, que dijera, no, pues me asiste a clases, pero pues no sé, que no tiene una participación adecuada, bueno, pues quizás ahí existiría alguna posibilidad de poder ver el motivo por el cual está siendo negativa esa propuesta del maestro del centro penitenciario, ¿verdad? Podría ser a lo mejor que no respondió determinados cuestionamientos, que igual eso podría ser insuficiente para negar beneficio, ¿no? Aquí de todo debemos siempre atender al caso concreto de que se trate. Pero sí es algo idóneo de que el comité técnico siempre dé una propuesta favorable. Y desde luego que esa acta de comité técnico se encuentra avalada con los estudios de cada uno de los responsables de esos ejes de la reinserción social, o bien de los responsables de cada una de esas actividades que realiza la persona privada de la libertad en el centro penitenciario. Por su parte, Víctor Ramírez le pregunta que si les puede explicar el trámite y procedimiento de un incidente de cuantificación de reparación del daño. Es algo similar. Obviamente aquí el incidente de reparación de daño, pues únicamente lo va a tramitar la víctima ofendida, su asesor jurídico. Ahí nadie más va a tramitar este incidente de reparación de daño. Aquí también pues existirá la necesidad de emitir los medios de prueba con los que se cuenta. Desde luego aquí pues también habrá que ser cuidadoso y ver tanto pues por quien está promoviendo, tanto por nosotros como jueces de ejecución, y desde luego por la contraparte, ¿verdad? En ver que los medios de prueba que esté ofertando la víctima ofendida o asesor jurídico no hayan sido ofertados e incluso desahogados en el proceso, y que en un momento dado hubieran sido desestimados por X o Y razón, y que esos mismos medios de prueba quisiera hacerlos valer en ejecución. Entonces eso es importante también y habría que verlo, ¿no? En todo caso tendrían que ser medios de prueba, que normalmente esto de la cuantificación se da únicamente cuando no tienen forma, quizás en ese momento, de poder contar con ese documento para poder acreditar el monto de esa reparación de daño, ¿no? Pero prácticamente tendría que hacer algo similar a lo que he explicado de las controversias de los beneficios. Es algo similar donde también tendría que ser pues una relatoría, pues esta persona fue procesada, se le dictó sentencia y una de sus sanciones fue precisamente pago de reparación de daño. Sin embargo, pues si bien es cierto que se le condenó, también cierto es de que pues la cuantificación quedó para establecerse en ejecución de sentencia. En base a ello, pues yo, víctima fulano de tales, que vengo a promover y para justificarte ya en estas alturas, acreditarte el monto, pues tengo aquella otro medio de prueba. Sí, aquí digo, es importante ver y examinar esos medios de prueba que se puedan ofertar, porque sí pudiera ser que no hubieran sido tomados en consideración por el juez de la causa por determinada razón, y que quisieran venir o así a darles alguna forma esa validez aquí en ejecución, pues creo que sería un poquito complicado, y que pues también pues no sería pues nada adecuado para poder resolver nosotros en cuanto a esa situación. Pero para promover esta cuantificación de daño debe de ser algo similar a la controversia que ya he comentado. Bien. Blanca Estela García le pregunta que cómo puede justificar la prescripción de la multa cuando ya se solicitó, la juez prescribe y cuando ha querido justificar anexa notificación de esa prescripción que le hicieron vía correo electrónico y le dicen que no es procedente. No es procedente que, Supongo que la prescripción que hace valer. pues en todo caso, que pida copia del auto o la resolución que le declaró la prescripción. No sé, a lo mejor podría ser diferente a que diga, aunque también hay discusión en esto, ¿no?
es relación con la fracción 5, ya sea 137 o 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en donde establece pues, que debe estar pagada la multa, ¿verdad? A lo mejor tomando en consideración este término, que debe estar pagada, y no dice que debe estar prescrita, pero bueno, obviamente que creo que en mi concepto, esta terminología que se maneja en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues nos llevaría a que la multa ya esté satisfecha, ¿no? Si hay prescripción, pues obviamente pues sería una forma diferente de, pues ya no dar cumplimiento, sino que se extinga esta situación, ¿verdad? No sé si va por ahí la pregunta, o bien que sea realmente que le digan que no es procedente la prescripción, bueno, pues en todo caso pedir, o bueno, en uno y en otro caso, pues adjuntarle esa resolución o auto en el cual se declaró la prescripción de esa multa. No sé si de esa forma contesté la pregunta que hace. Por su parte, Filo Santos le pregunta, cuando una persona privada de su libertad por delito de robo con violencia, fuero común y aparte por la aportación de arma a fuero federal, ¿las sentencias se pagan juntas o primero el fuero común y cuando cumple empieza con la segunda? Pues ahí obviamente pues tiene que ser una después de la otra. Aquí quizá lo que se podría tomar, digámoslo, de forma simultánea, sería prisión preventiva. Aquí también sería quizás algo complicado también, ¿no? Ya en una ocasión, en un asunto algo similar al cuestionamiento que hacen, le digo a la persona privada de la libertad que pues va a existir una simultaneidad de penas atendiendo pues, a la primera sentencia que hubiera causado ejecutoria. Y la autoridad federal pues, al momento en que la persona le resuelve a la persona privada de la libertad un incidente de simultaneidad, le indica que la simultaneidad se va a dar en relación a la prisión preventiva del fuero federal cuando era mucho menos de la privativa, ¿no? Entonces aquí sí sería un tanto cuanto complicado, pero sí se debe cumplir primero una y después la otra. Para efectos de beneficio, pudiera darse el caso de que aquí sí sería importante establecer si se trata de hechos conexos o no, si son hechos que derivan de una misma sanción o no. ¿Por qué? Porque pues, si atendemos a los beneficios preliberacionales, uno de los requisitos señala que no debe existir ninguna sentencia de condena firme en su contra. Si aquí hablamos de una sentencia de fuero común y una sentencia de fuero federal, pues ya hay dos sentencias diferentes y que sí podrían incidir en ese requisito. Sin embargo, si son hechos derivados de lo mismo, pues bien podríamos como defensores hacer valer esa situación para señalar que si bien es cierto son dos sentencias, también cierto es que es un solo hecho que derivan de lo mismo y tratar de evadir esa circunstancia relativa al primer requisito de los beneficios preliberacionales. Sí, pero el cumplimiento sí debería ser en su caso, primero una, desde luego la que cause ejecutoria primero y una vez que se cumple con esa, entonces continúa con la segunda. Únicamente lo que habría posibilidad de cumplir de forma simultánea, repito, es la prisión preventiva, que muchas de las veces a lo mejor sería ver y analizar qué le conviene, quizás si pedir que sea de forma simultánea, y aquí atendiendo incluso por jurisprudencia, se establece que la simultaneidad es únicamente prisión preventiva. Y como yo lo manejaba en este momento, hay una sanción de fuero común y una sanción de fuero federal, y en ambas hay prisión preventiva, esa jurisprudencia me establece que la prisión preventiva de la primera, imaginen que normalmente los asuntos federales se resuelven rapidísimo. Le convendría más a lo mejor la prisión preventiva de cada delito, en el caso de que vaya a cumplir una con otra. Si es simultaneidad, pues yo creo que la que más ahí habría que ver pues lo que pudiera establecer la autoridad ante que en cual se pudiera promover ese incidente de simultaneidad. Pero sí, las penas se deben de cumplir de forma sucesiva, una después de la otra. Por su parte, Blanca, señoría, es la última pregunta, porque la otra es una pregunta académica de si va a impartir algún curso aquí en el colegio de este tema. Le cuestiona que cómo se puede justificar que no hay riesgo objetivo para la víctima o ofendido o testigos que depusieron en su contra. Muy buena pregunta. Mucho se maneja con este segundo requisito de los beneficios preliberacionales, que es un requisito que se encuentra redactado en forma negativa y que como tal pues no se puede justificar.
además de que se habla también de hechos futuros. Mucho se dice también que con base a que bastaría que la persona privada de la libertad y el defensor señalaran que no hay ningún riesgo para tener por justificado ese requisito, y que para el caso de que alguna de las demás partes, como pudiera ser el Ministerio Público, autoridad penitenciaria, víctima, ofendido, indicaran que sí existe riesgo, pues entonces se les revierte la carga de la prueba, y entonces a quienes están afirmando la existencia de este riesgo, pues tendrían la necesidad de justificarlo. Ahora bien, como indicaba hace un momento, si nosotros como defensores vamos a promover un beneficio y queremos que pues, se resuelva favorable, pues para poder robustecer esa circunstancia de que no existe ningún riesgo objetivo, pues podemos buscar varios datos que pueden venir a corroborar esta situación, ¿no? Podemos encontrar, no sé, a lo mejor hay algunos lugares en donde todavía se realizan estudios victimológicos por parte de los centros penitenciarios. Ese estudio victimológico podría servir. Hay estudios en donde todavía nos rinden estudios de personalidad de la persona privada de la libertad. Ya digo aquí, ya sin matarme si es derecho penal de auto, de acto o de actor. Es un documento que a mí me va a servir para indicar que no hay ningún riesgo, y bueno, lo puedo hacer valer. Puedo también tomar en consideración las opiniones que pueda emitir el psicólogo del centro penitenciario. Puedo incluso también hacer valer los datos que muchas veces se derivan de los estudios de trabajo social, en donde, en el caso del Estado de México, de los estudios de trabajo social, derivan datos como el lugar donde va a vivir la persona en caso de que obtenga beneficio, también datos donde deba trabajar, la persona que va a supervisar que cumpla con obligaciones, también son datos que se pueden aprovechar para poder robustecer que no existe riesgo para la víctima ofendido el hecho de que la persona sea liberada. Otro hecho también pudiera ser de que pues ni la víctima ofendido o el Ministerio Público pusieron en conocimiento de ninguna autoridad por la existencia de algún posible riesgo o algún posible daño que pudiera haberle ocasionado la persona privada de la libertad, que eso sería difícil si está privado de la libertad, ¿verdad? O bien algún familiar o amigo de esta persona privada de la libertad. En fin, podemos ubicar muchos datos que pudieran venir a abonar a ese requisito y que pudieran ayudarnos a nosotros como promoventes para poder justificar ese requisito. Repito, pues por el hecho como está redactado, pudiera bastar únicamente con decir no hay riesgo. Y si alguien dice sí lo hay, bueno, podría darse el caso que sí lo existiera y nada más que no lo justifica, entonces ya nos puso una traba. Entonces no hay como tener pues todos esos datos que bueno, puedan corroborarlo, pues hacer valer esas circunstancias que he mencionado. Como lo decía, pues cuando promueven, pues tener esa certeza que va a haber esa certeza de que se les va a dar el beneficio. Y no es promoverle nada más a ver si tenemos esa suerte que nos lo dan. No, vamos a promover cuando tengamos todo y que sí vamos a tener esa seguridad que va a ser procedente. Señoría, hay una última pregunta, ¿la podría contestar? Con gusto. Es de Elisa Méndez y dice que cómo se cuantifica la reparación del daño cuando alguno de los gastos que integran la reparación del daño han sido cubiertos por un seguro de gastos médicos mayores. Es que esas son situaciones completamente distintas y eso no serviría para poder, ¿cómo se llama? Para poder acreditarlo. Es como decir, la persona es asegurada, es derechohabiente del IMSS o de cualquier institución de salud pública, y entonces pues, toda la atención la tiene ahí. Como toda la atención se le dio en el seguro y como es derechohabiente de esa institución, no erogó ningún gasto, entonces no hay reparación de daño, no, o sea, ahí tendría entonces que buscarse qué es lo que dejó de percibir en el trabajo, muchas cosas más. Pero eso de un seguro que cubre esa situación no es algo completamente distinto. Sí, es que como aquí viene reparación de daño en materia penal, desde luego esto no impide que en materia civil también les reclamen. Entonces, son situaciones completamente distintas y que eso no eximiría de la obligación de reparar el daño que fue condenada la persona sentenciada. Es algo completamente distinto.
Es como decir, no sé, un robo de vehículo, por ejemplo, y como luego llegan a decir las personas privadas de la libertad, pues lo recuperaron. Pues sí, el delito se dio, se recuperó es diferente, pero el delito se dio. Aquí es algo también completamente distinto, ¿no? En este caso, insisto, si es derechohabiente de cualquier institución de salud pública y es esta la que está solventando los gastos, eso no le repara el daño, sino tan sencillo como decir, como está siendo atendido en esta institución de salud, ya está satisfecha la reparación de daño. No, no es en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias, señoría. Pues le decía, Norberto Lagunas le pregunta que si nos va a impartir aquí en el Colegio Mexicano de la Oralidad Penal un taller práctico para realizar los escritos de controversia que nos ha comentado esta noche. Hoy ahí ya sería cuestión de ustedes, ahí, doctor Rivas. Sí, ya tendremos que platicarlo, señor juez. Sí, ahí Muy ya bien. sería una situación diferente, pero sí, aquí no es otra más que sigan. Y además es también cuestión de estar en práctica, ¿no? Ya he comentado yo incluso en aula, ahorita se los puedo comentar, se los platico, ya lo explicamos, ahorita quedó entendido, pero si no lo hacemos, no nos vamos a, si más bien si no lo practicamos, cuando queramos hacerlo, no lo podemos realizar. Existen fallas, entonces para eso sí hay que estar constantemente en esta situación. Pues bien, pues muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado en esta emisión de temas selectos de Derecho Penal, el programa del Colegio Mexicano de la Oralidad Penal, que tuvimos sin duda en la persona de su señoría Juan Cabrera Telles, una ponencia magistral de uno de los temas más desconocidos del sistema acusatorio y del sistema de ejecución penal, y que sin duda tenemos muchas inquietudes y por ello estamos seguros de que pronto tendremos una nueva cita con su señoría para que nos siga compartiendo sus conocimientos y experiencias. Un abrazo a todos y a todas a la distancia y nos estamos viendo la siguiente semana en una nueva emisión del programa. Gracias, su señoría. No, gracias a ustedes, buenas noches por la atención a todos, igualmente muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Excelente Muchas noche, gracias, gracias. señoría. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, señora. Excelente clase. Muchas gracias.